Bueno, buenos días, colegas de Argentina. Tenemos el gusto de presentar un nuevo seminario titulado El rendimiento de los cultivos en debate, avances científicos y desafíos para la innovación agroalimentaria, aportes desde la fisiología de cultivos. Estará a cargo del profesor Gustavo Slaffer. Gustavo es profesor de investigación en la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad de Lleida y el Centro Agrotecnio Cerca de Lleida, España. Gustavo, sin perder más tiempo, buenas tardes para ti y adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos ustedes, buenas tardes para mí y nada, muchas gracias por estar aquí. Seguramente me he perdido a muchos, pero rápidamente he identificado a algunos conocidos que me encanta estar en contacto, aunque sea virtual, con Jorge, Martín y Mariano y seguramente otros más que no llegué a ver porque la pantalla me muestra nada más que un limitado número de participantes. Eh, Tienen mi pantalla visible, ¿no? ¿Ven mi pantalla ahora? Ok. Pasaría en Entonces, modo presentación. sí, me gustaría ver cómo hago para... ok. Yo no los veo ahora para ver mi pantalla, así que si necesitan decirme algo, no hagan gestos porque no los estoy viendo, simplemente interrúmpanme. Y lo que voy a intentar hacer es dar algunas ideas de algunos avances o muy poquitos avances de los que han habido recientemente en la fisiología del rendimiento de los cultivos y en los que hemos tenido alguna participación al menos. Lo que intenté hacer es dar algunas pocas pinceladas para que esto no se haga eterno y no quiero aburrirlos demasiado. Y no es una clase magistral, solamente aspira a disparar discusiones que vendrán después. Eh, en esas discusiones responderé a lo que me sienta en condiciones de hacerlo, pero podemos debatir en abierto. Si surge un tema y cualquiera de los que están presentes puede responder, no hace falta que yo responda. No tiene que ser solamente un diálogo entre ustedes y yo, puede ser colectivo si ustedes quieren. Y mis presentaciones están basadas en cereal de invierno, fundamentalmente de trigo, pero las cosas que voy a decir son válidas para los cultivos de granos en general. Y la idea original era hacer una breve introducción, después hablar sobre eventos más o menos recientes acerca de la importancia del número y peso de los granos para determinar, para buscar aumentos de rendimiento notorios. Y después la idea era hablar un poco de los golpes de calor y después algo acerca de interacciones entre estreses abióticos, que es algo que nos enfrentamos más y más con el cambio climático. Pero cuando empecé a preparar esto me llevaba un par de horas, así que decidí reducirlo mucho. No voy a hablar explícitamente, aunque sí puedo en la discusión, si quieren, de las interacciones entre estreses y la sinergia o el antagonismo entre distintos estreses y las consecuencias que eso tiene para la mejora y el manejo de los cultivos. Y de los golpes de calor lo voy a integrar dentro de, no voy a hacer otra parte, sino que lo voy a integrar dentro de lo que estoy hablando, al menos una pincelada de eso. Les pido perdón porque muchos de mis slides están en inglés, voy a hablar en castellano y puedo parar cuando ustedes me digan, acuérdense que no los veo, así que interrúmpanme a viva voz cuando sea necesario. En principio, muy genéricamente, mejorar el rendimiento de los cultivos es crítico para cualquier programa de mejora genética o de mejora de manejo, pero es difícil, es un tema difícil poder aumentar los rendimientos porque los cultivos extensivos con los que trabajamos, trigo en este ejemplo, pero soja, maíz, cebada, cualquiera de ellos, han sido cultivos que han tenido aumentos de rendimiento muy exitosos en el pasado, tanto por la mejora genética como por mejoras agronómicas. Y el rendimiento responde a los recursos o a la eficiencia con la que se usan los recursos, igual que en economía de manera decreciente. Cuanto
más ha sido mejorado algo, por mejora o por manejo, más difícil es aumentarlo un poco más. Y cuanto más difícil es conseguir algo, más importante es apuntar correctamente. Y eso es genéticamente válido, siempre ha sido válido para cualquier cultivo que en cualquier momento en el que ya haya sido sometido a mejoras de rendimiento importantes. O sea, que todos nuestros cultivos, de granos por lo menos, durante el siglo pasado, todo el siglo. Y ahora estamos en una situación peor porque necesitamos aumentarlo, cuando es más difícil aumentarlos, en un ambiente mucho más complejo, porque tenemos cada vez más presión ambiental para perder rendimiento. Y nosotros necesitamos ganar rendimiento. Y en ese contexto, parece relevante entender cuáles son los atributos fisiológicos más críticos en la determinación del rendimiento, porque eso nos permite, tanto de la mejora genética como del manejo, pensar a dónde tenemos que apuntar. Y muchas veces es complejo porque hay muchas respuestas de atributos determinantes del rendimiento que no son directas o que nos engañan. Parece que sí son importantes, pero no lo son. Y para eso necesitamos desarrollar acercamientos confiables para entender estos atributos y poder identificarlos. Hay dos acercamientos más importantes, comunes en la literatura de toda la vida, para entender la determinación del rendimiento. Uno es la economía del carbono, la materia seca, que interactúa con la economía del nitrógeno y del agua. Y la otra son los componentes del rendimiento. La economía de la materia seca es simplemente que el rendimiento es parte del crecimiento. Sí, ¿me interrumpió a mí o simplemente mi micrófono abierto? Acuérdense que no los veo. Así que No, ha listo, me sido un contesto. micrófono abierto, Gustavo. Listo, listo. Yo no los veo, así que si les pregunto algo, contésteme, si no, no sé qué hacer. Con relación al acercamiento de la materia seca, es simplemente que el rendimiento se considera como una proporción de la biomasa que genera el cultivo, y la biomasa depende de la intercepción de radiación y la eficiencia con la que se usa. ¿Me interrumpieron a mí de vuelta o es un micrófono abierto? No, entraron con un micrófono abierto, ya lo silenciamos. Listo, listo. Y uno puede identificar todos esos atributos. Y esto es perfecto, no hay ningún error acá, está todo bien matemáticamente, todo surge muy bien. Y el otro acercamiento, que también es matemáticamente perfecto, es el de los componentes de rendimiento. Simplemente el rendimiento se divide en una cantidad de componentes que multiplicados entre sí generan el rendimiento. Y este acercamiento, los dos, se usan mucho en la literatura. De hecho, son los más comunes que se utilizan en la literatura para decidir qué es lo que hizo en lo que estoy analizando que el rendimiento haya sido mayor o peor por cualquier estrategia de manejo o de mejora o por cualquier evento climático que haya ocurrido. Y para análisis postdictivos, para decir qué pasó, para un análisis forense, para decir qué pasó en el experimento anterior o qué pasó en el campo, en el lote tal, con el rendimiento con relación al que esperábamos por el manejo que hicimos, es muy útil. Sin embargo, para análisis prospectivos, para decir, bueno, ¿qué debería hacer yo para aumentar el rendimiento desde el manejo de la mejora? Son muy poco confiables porque son imperfectos los dos, muy imperfectos los dos. Porque se usa mucho en la literatura, pues son perfectos para analizar lo que ya pasó, pero tienen mucha incertidumbre acerca de cómo funcionan estas cosas, debido a muchas razones. Una muy común es que los componentes, tanto de uno como otro acercamiento, no son independientes. Los vemos en un dibujito como independientes, pero interactúan con ellos, entre ellos, y generan balances y compensaciones, por lo cual cuando aumentamos una cosa, a lo mejor disminuimos la otra, en los dos acercamientos. Y el otro problema que tienen es que el primero, el de la materia seca, parece no tener destinos, parece no tener órganos reproductivos en ningún sitio. Solo lo que vemos es
estructuras que van acumulando biomasa y de repente una parte de eso va al rendimiento. Y detrás del índice de cosecha aparecerá algo parecido, pero en el análisis puntual lo reproductivo no aparece en ningún lado. Y el otro tiene el defecto opuesto. Es solamente destinos. Parecería que no hubiera fuente en ningún lado, como si el rendimiento se pudiera hacer sin crecimiento. Claro que está detrás de lo que se manifiesta explícitamente, lo que queda implícito son todos los atributos que generan crecimiento y que son responsables de una cosa o de la otra. Por lo cual, para lo que nos interesa usar el conocimiento, que es para predecir qué va a pasar en el futuro o qué va a pasar cuando yo haga tal o cual cosa, desde la mejora genética o desde el manejo de cultivos, estos acercamientos son pobres, como mínimo. En principio, tanto las fuentes como los destinos, la fuerza de las fuentes como los destinos limitan el rendimiento, en trigo y en todos los cultivos. Porque los cultivos no son nada más que eso, una fábrica de capturar recursos y transformarlos en energía química y empaquetar esa energía química con una calidad determinada dentro de estructuras reproductivas, los cultivos de grano. Y ambas cosas son importantes. Pero eso no significa que ambas cosas limiten el rendimiento al mismo tiempo, que es algo también frecuente en la literatura, decir que el rendimiento está colimitado por las fuentes y los destinos. Y eso frecuentemente no es cierto. Los dos limitan, pero no al mismo tiempo, no simultáneamente. Y entender eso nos acerca a poder identificar estrategias de mejora o de manejo que tengan algún grado mayor de certidumbre. La limitación por fuente es muy improbable durante el crecimiento efectivo de los granos. No tengo tiempo para ir, podría tener una hora nada más que discutir esto, pero una pincelada muy rápida. Si miramos muchos datos de la literatura que comparan el cambio en el peso de los granos, cuando yo cambio la disponibilidad de asimilados por grano, por ejemplo, por debajo del 0 hasta el -100, es tratamientos que reducen la fuente para los granos que están creciendo. Por ejemplo, sombrear, para decir algo. Y del 0 para arriba son tratamientos que aumentan la disponibilidad de fuente para cada grano de crecimiento. Por ejemplo, radiar el cultivo, que cada planta con los granos que tienen tenga más recursos, o remover granos para que los que quedan tengan más recursos que en el control. Y cuando se hace eso, en trigo y en otros cultivos también, pero sobre todo en este ejemplo de trigo, la mayoría de las veces o no hay respuesta o la respuesta es muy ligera. La línea diagonal sería la relación 1 a 1. Sería dónde deberían estar los puntos si la fuente durante llenado de granos fuera importante para determinar el peso de los granos. Y la línea del 0 es donde deberían estar los puntos si la fuente sobra y da igual. Y los puntos están mucho más cerca de la línea del 0 que de la línea del 1 a 1. Y aún si uniéramos los puntos con más respuesta, por donde estoy pasando el cursor ahora, si uniéramos esos puntos de más respuesta, los genotipos que más respondieron en los ambientes donde más respondieron, porque en cada uno de los ambientes hay puntos que están en el 0, o sea que no respondieron nada. Uniendo esos puntos se llega a un valor que corresponde a -100, o sea que la fotosíntesis durante todo el lleno de grano es 0. Experimentalmente metemos la planta en oscuridad, sin fotones, durante todo el lleno de grano. El peso del grano, con relación al control, que no tenía ninguna limitación, cae más o menos al 50%. Eso significa que sin fotosíntesis durante el llenado de grano, los granos alcanzarían un peso equivalente y un rendimiento de cultivo a la mitad de lo que alcanzaría sin ninguna limitación. Eso habla de que sobra mucha fuente, normalmente. Otra evidencia de eso es que la fotosíntesis durante el llenado efectivo de los granos está deprimida.
Este es un experimento, no sé si llegan a ver el dibujito que hay, la foto que está acá abajo. Es un experimento donde pusimos sombreos muy intensos, ya que de la sombra esa para abajo casi no hay fotones, sombreaba más del 90% de la radiación que entraba al cultivo, por lo cual de donde está esa malla para abajo casi no hay fotones. Y todo lo que está de ahí para abajo son todas las hojas, toda la estructura del cultivo, menos las espigas, que en la malla esa hicimos agujeros para que cada espiga salga por ahí. Esto en el campo, ¿eh? Y cuando hicimos eso, comparamos aquí la fotosíntesis de las espigas, esto está hecho tanto en cebada como en trigo, la fotosíntesis de las espigas en este tratamiento, donde el resto del cultivo no hace fotosíntesis, contra la fotosíntesis de las espigas en el control, donde no está esta sombra, el resto del cultivo hace fotosíntesis. Y en todos los casos hemos podido medir siempre que cuando eliminamos la fotosíntesis de otros órganos, la fotosíntesis de la espiga aumenta. Y cuando aumenta la fotosíntesis de la espiga, el tratamiento se puso en ese momento. Por lo cual, lo único que la estructura, la maquinaria fotosintética estaba disponible, pero no operativa. Simplemente por falta de suficiente demanda se retrocontrola la fotosíntesis, que es otra prueba de que sobran asimilados normalmente durante el llenado de granos. La otra es, si vamos y medimos en el cultivo, en madurez fisiológica, las reservas que quedan en el tallo, en el rastrojo, que no fueron trasladados a los granos cuando eran reservas móviles que podían haberse usado. Este es un ejemplo, tenemos un montón de ejemplos, pero este es un ejemplo. El problema de esto es que hay que medir exactamente en madurez fisiológica, que hay que seguir el crecimiento de los granos con mucho detalle e ir, muestrear y medir en madurez fisiológica, porque si lo dejas unos días, claro, la planta sigue viva, sigue respirando, y como ya no fotosintetiza porque está todo clorótico, lo único que hace es consumir las reservas lábiles. Y esas reservas se pierden por respiración simplemente porque no lo mostramos a tiempo. Pero ya los granos no están creciendo en ese momento. Y en todos los casos siempre sobran asimilados. Y no sobra poco, ¿eh? En este ejemplo, que es una localidad acá en Cataluña, que es con secano, sobraban como 2 toneladas. Si esos carbohidratos solubles hubieran sido removilizados a los granos, habría habido 2 toneladas más de rendimiento. Y hay otras evidencias, no muchas, porque no mucha gente mide esto en ese momento, pero la poca gente que lo mide en ese momento, por lo menos todo lo que yo he visto en la literatura, muestran que quedan carbohidratos. A veces quedan un poco más, a veces quedan un poco menos, pero siempre sobran. Y la última es que no es algo muy importante en la Argentina, por lo menos no hasta donde yo me acuerdo, pero sí es muy importante en Europa, que es si las espigas de trigo tienen o no tienen aristas. Y las aristas son órganos fotosintéticos que contribuyen fundamentalmente a la fotosíntesis del cultivo durante el llenado de granos. Y este es un estudio donde comparamos líneas isogénicas, o sea que el background del material es exactamente el mismo, la única diferencia es que tiene un alelo u otro que hace que tenga aristas o que no tenga aristas. Y el resto es el mismo cultivo. Y en un rango muy amplio de rendimiento, desde 1 tonelada hasta más de 6 toneladas, nunca hemos encontrado ninguna ventaja clara. Era más o menos lo mismo. Por eso, en algún experimento podía darse que el que tiene aristas tiene una mejora en el rendimiento y en otros tiene un empeoramiento. Y al final, cuando uno mira la media y la mediana, es muy cercano al cero, como pueden ver en la distribución de puntos. Por lo cual, un órgano que es fundamentalmente fotosintético durante el llenado de granos, al cultivo le da igual, y le da igual en un rango ambiental muy amplio. Por lo cual, no es que alcanzan los asimilados para que los granos se llenen solamente cuando está regado y tiene alto potencial de rendimiento. Parecería que eso pasa aún en ambientes donde hay estrés. Y que el estrés afecta al peso de grano está fuera de discusión, pero no lo afecta porque reduce la disponibilidad de comida para que los granos puedan crecer.
Y por esta razón, así de sencilla, es que cada vez que relacionamos el rendimiento con sus componentes, siempre está mucho más relacionado con el número que con el peso de los granos, en todos los cultivos. Hay tanto, y por lo tanto, para mejorar el rendimiento, tanto desde el punto de vista de la mejora genética como del manejo, parece que siempre ha sido mucho más importante a través del número que del peso de los granos. Y este comportamiento universal que pasa con todos los cultivos, porque por lo menos de la mejora genética, el peso de los granos tiene muchísima más heredabilidad que el número de granos. Y es toda una curiosidad en la literatura que la mejora genética haya efectivamente conseguido aumentos notables del rendimiento por mejorar el componente no heredable de los componentes del rendimiento. Y eso simplemente es porque lo no heredable, el que es heredable, tiene muy poca plasticidad, tiene muy poco juego. Entonces, por más que sea muy heredable, no nos permite conseguir mejoras genéticas a través de manipular eso. Y por eso siempre se ha conseguido del otro lado. Y esto a su vez es universal, pasa con todos los cultivos. Estos son ejemplos para cultivos muy distintos que los cereales. Son todas, o siempre estoy mirando cultivos de origen templado, pero pasa lo mismo con los tropicales. Y tanto en oleaginosas de invierno como en legumbres de invierno pasa exactamente lo mismo. Todos los cambios pasan por el número más que por el peso de los granos. Aun cuando en muchas leguminosas el tamaño de grano es muy importante para la mejora y para el manejo del cultivo, porque el mercado exige determinados tamaños, sin lo cual no habría una comercialización o una rentabilidad suficiente. Por lo cual, aún en cultivos donde la mejora se focaliza mucho más que en los cereales, en la mejora del tamaño de los granos, los avances se consiguen con el número, sin perder tamaño en este caso, más que por aumentar el tamaño como estrategia para aumentar el rendimiento. Sí pueden aumentar el tamaño, pero cuando aumenta el tamaño pierden rendimiento en lugar de ganar rendimiento. Y el número de grano sí depende, que es el otro componente, sí depende de la fuente, de la disponibilidad de fuentes. El número de granos se define competitivamente, a diferencia de los granos que parecen, cuando crecen entre ellos, no competir muy fuertemente, por eso sobran asimilados. La definición del número de granos sí está muy relacionada a la fuente. Y en el caso de trigo, por ejemplo, hay estudios muy clásicos de Tony Fisher desde el 85, donde mostraba que el número de granos cae muy abruptamente en una ventana muy pequeña de tiempo, en la cual si los recursos no son suficientes, el número de granos cae mucho, porque la definición del número de granos es competitiva. Y la imagen especular de esto que les muestro yo, que para respetar a Fisher, copié del paper tal cual está, así que la calidad es mala, porque la calidad de las publicaciones hace 50 años eran bastante peores, o hace 45 años eran bastante peores. Si en lugar de hacer esta figura está hecha con sombreos en distintos momentos, si en lugar de hacer sombreos hacían fertilización con dióxido de carbono, para que sea puntual, porque si fertilizamos el suelo queda el fertilizante por más tiempo, pero la fertilización con dióxido de carbono en el aire puede hacerse muy puntual, igual que los sombreros se puede hacer puntual. Y la respuesta es la imagen especular a esta. Si fertilizamos muy temprano o muy tarde, el número de granos no se entera, pero en esa ventana particularmente crítica sí responde muy marcadamente, mucho más de lo que responde el crecimiento del cultivo. La revolución verde, en el caso del trigo y del arroz, pero en este caso, el caso del trigo, es un ejemplo práctico que muestra la relevancia de esto. La Revolución Verde lo que hizo fue introgresar un alelo que inhibe el crecimiento de los tallos. En un momento donde el cultivo está ya cerrado y hay competencia mutuamente excluyente entre los individuos y entre órganos de los individuos. Por lo cual, al poner una incapacidad, un freno genético, la incapacidad de que el tallo crezca, que es la incapacidad de que el tallo
use los recursos que la planta produce para crecer, libera esos recursos y lo que crece menos el tallo, crece de más la espiga. Y al crecer la espiga, todo esto antes de la floración, mucho más flores sobreviven y aumenta con eso el número de granos y el índice de cosecha. Y la Revolución Verde, que ha valido el único premio Nobel del que yo tengo idea, por lo menos que se lo dieron a un agrónomo, es eso. Es la prueba de concepto más sólida de en qué medida la determinación del número de granos está limitado por la fuente. Y, por ejemplo, este es un ejemplo de uno de los experimentos que habíamos hecho hace unos años con fertilizaciones. En este caso es con con muy poco nitrógeno disponible o con mucho nitrógeno disponible para el cultivo. Y lo que está graficado acá es el desarrollo de las flores. Waddington es una escala que dice cómo desarrollar las flores. Todo esto es antes de floración. Floración está acá. Es microscópicamente cómo van desarrollando las flores. Y para los que no están familiarizados con el trigo, les cuento que la primera flor, la flor más cercana al raquis, en cada espiguilla, normalmente es dominante. Y no importa cuánto nitrógeno tenga el cultivo, las flores esas son fértiles siempre. Pero cuando uno va a la flor 3 y mucho más claramente a la flor 4 de esa espiguilla central del trigo, si había fertilización, el desarrollo se mantiene y las flores llegan a ser fértiles. Mientras que si no había fertilización, esas flores se mueren. Y aún la flor sexta, que normalmente nunca es fértil, uno nunca ve una sexta flor en una espiguilla central de una espiga de trigo, por más alto rendimiento que tenga el cultivo. Si miramos microscópicamente el estado del que llegaron, se ve que el tener más recursos, más fuente, hacían que desarrollen más rápidamente, y aun cuando se mueren en los dos casos, el que tenía fertilización había avanzado mucho más su desarrollo. Y eso define lo que es el periodo crítico para todos los cultivos. Acá está ejemplificado y con un elemento en el que no me voy a meter hoy acerca de por qué los vemos distintos en trigo, maíz y soja, por ejemplo, ¿no? En trigo es fuertemente en preantesis y en soja es fuertemente en posfloración. Y eso parecería que fueran cosas muy contradictorias. Y en realidad es todo muy parecido, pero cambiando cómo llamamos a las cosas nada más, y no me meto más ahora, salvo que ustedes quieran la discusión después, pero todos los periodos, todos los cultivos tienen un periodo crítico para el rendimiento, que es cuando se define el número de granos que va a tener, porque después los recursos normalmente son suficientes para que esos granos crezcan, lo que ese ambiente les permite crecer. Porque de vuelta, no es que si hay un estrés, el peso de 1000 no se cae, sí se cae. Pero no se cae porque el estrés produce una merma de recursos y esa merma de recursos hace que los granos compitan más fuertemente entre sí y se queden más pequeños. Es un efecto del estrés sobre la capacidad de crecimiento de los granos directamente. Así que de estos dos modelos que teníamos, entonces hay partes de esos dos elementos que son más mecanísticas. Y uno es que importa mucho el crecimiento, pero solamente el que ocurre durante el periodo crítico, donde se define el número de granos, que depende del cultivo, es un poco antes o un poco después de lo que llamamos floración. Y eso es importante porque lo que hace es determinar el número de granos que el cultivo va a tener, el crecimiento en ese periodo crítico, y ese número de granos, no, aunque aumente, no genera más competencia y el peso de los granos no se reduce por competencia. Puede que se reduzca, pero no por competencia. Y digo, puede que se reduzca porque todos somos muy conscientes de que hay normalmente una relación negativa entre el número y el peso de los granos, pero la interpretación de que eso revela competencia, que cuanto más granos hay, los granos compiten más fuertemente entre sí, no es cierta casi nunca. Y entonces con eso aumentamos el rendimiento. Y por otro lado también está el efecto de los granos. Cuando aumenta el número de granos que van a crecer después, durante el llenado de granos, estimula la fotosíntesis. Los cultivares modernos de trigo, por ejemplo, no digo los de este año que no los conozco, pero en los estudios que he visto, los pocos que he visto que han medido estas cosas, muestran que la mejora genética ha aumentado el número de granos y la fotosíntesis hasta floración virtualmente no cambió demasiado, pero la fotosíntesis posantesis sí tiende a ser más alta,
pero no porque mejoró la capacidad fotosintética, sino que mejoró la demanda de los destinos para aumentar el número de granos y con eso desreprime parte de la represión que tiene la fotosíntesis durante el llenado de grano, que es una manifestación de la falta de destinos durante el llenado de grano. Y les decía antes, esto pasa en todos los cultivos. Y hay, no puedo meterme ahora de vuelta, si quieren, si nos metemos en la discusión, hipótesis evolutivas. ¿Por qué esto pasa en los cultivos? ¿Por qué pasa en todos los cultivos? ¿Por qué pasa en todos los ambientes? Y para que algo sea tan universal, tiene que haber una impronta evolutiva que haga que ese tipo de organismo privilegie eso y no otra cosa. Y no lo distraigo más con esto. Si quieren la discusión, volvemos a cuáles son las posibles causas evolutivas que hacen que los organismos, como los cultivos, privilegien el número sobre el peso de los descendientes. Entonces, el modelo conceptual puede ser ligeramente distinto. Entonces, podemos decir que el rendimiento depende del número de granos fundamentalmente, no porque el peso de los granos no cambie, sino que no cambia en función de la disponibilidad de recursos, por lo cual si aumentamos el número de granos, seguro que aumentamos el rendimiento. Y el número de granos ahora ya no depende del número de espiguillas por espigas o del número de espigas por metro cuadrado, no depende de otros componentes numéricos, sino que depende del crecimiento del cultivo en las etapas críticas. Y eso es lo que nos importa, y lo que tenemos que hacer desde el punto de vista del manejo y de la mejora para aumentar el rendimiento es mejorar lo que determina el crecimiento del cultivo y en particular de las espigas de cultivo durante el periodo crítico, que parte es por la partición, que es lo que hizo la Revolución Verde, pero todavía hay espacio para mejorar un poco más, aunque no mucho. Y la otra cosa es una cosa con la que hemos trabajado bastante, pero que no voy a meterme hoy porque no tengo tiempo, que es la eficiencia con la que los recursos dedicados al crecimiento de espiga se utilizan para que las flores sobrevivan y generen granos que después aumentan el rendimiento. La otra pincelada que quería dar muy rápidamente era sobre el efecto del estrés térmico. Esto es muy fácil, todos sabemos que hay cambio climático, que cada vez las estaciones son más cálidas, tenemos más altas temperaturas, pero hay dos elementos del cambio climático y del calentamiento global. El cambio climático es más amplio, pero el calentamiento global tiene dos componentes. Uno es que la temperatura media aumenta. Entonces, la temperatura media ahora es más o menos 1 grado, 1 grado y medio más alta que la que teníamos muchas décadas atrás, y todos los modelos predicen que va a ser 1 o 2 grados más alta en los próximos 50 años o algo así. Y eso está muy bien, eso pasa. Los cultivos con el cambio climático están expuestos a temperaturas más altas todo el tiempo. Y eso tiene consecuencias importantes. Y la mayoría de las veces lo hemos estudiado en condiciones controladas, donde tenemos un cultivo que crece a una temperatura y el otro tratamiento que crece a unos grados más. Si esos grados más son 1, 2, 3 grados, los resultados son extrapolables. Si esos grados más son 20 grados más, o 15 o 10 grados centígrados más, bueno, podemos ver lo que hacen 10 grados, pero eso no significa lo que hace el cambio climático, porque no aumentan 10 grados de media durante toda la estación de crecimiento o durante todo un periodo de crecimiento amplio. Eso está muy bien, eso está muy estudiado. Casi todo lo que sabemos de respuestas a alta temperatura de parte de los cultivos viene de estudios de este tipo. Y está muy bien documentado. El problema es que casi todo está hecho en condiciones controladas y es muy difícil de extrapolar, y casi siempre el efecto es sobre el desarrollo. Aumentar 1 o 2 grados la temperatura hace que todo vaya mucho más rápido, y al ir todo mucho más rápido hay menos tiempo donde el cultivo crece, hay menos fuente durante el periodo crítico, porque el periodo crítico se hace más corto, y al haber menos fuente durante el periodo crítico se generan menos granos, y si durante el lleno de granos las temperaturas son más altas, también los granos quedan más pequeños, no porque aumenta la senescencia, que también aumenta, pero no esa es la causa, sino porque la temperatura más alta hace que los granos pierdan capacidad de crecer. Y después podemos discutir eso si quieren.
Y eso es un efecto. Pero el otro efecto es que cada vez estamos más expuestos, todos los organismos vivos, nuestros cultivos también, nosotros también, a lo que llamamos golpes de calor o alguna cosa parecida. Que es que no es que la temperatura durante todo el periodo de crecimiento que estemos analizando es 1 o 2 grados más alta, sino que durante algunos días la temperatura máxima aumenta mucho. También aumenta la mínima en realidad. En este dibujo aparece la máxima nada más, pero cuando aumenta la mínima, aumenta en un rango de temperaturas, como la mínima es baja, no, mucho más baja que la máxima, el aumentar unos grados la temperatura mínima nos mete en el mismo mecanismo que ya conocemos de altas temperaturas, que es acelerar el desarrollo y con eso afecta el rendimiento por acelerar el desarrollo. Los estudios que hay que modifican la temperatura nocturna nada más muestran resultados de ese tipo. Pero en los golpes de calor, el problema más serio es con la temperatura máxima, porque durante unos pocos días las temperaturas son muy elevadas. Y eso tiene efectos que son fisiológicamente muy distintos de acelerar el desarrollo y de hecho muchas veces no lo acelera porque las temperaturas máximas pasan la temperatura óptima, que de vuelta no me voy a meter en ese detalle ahora, salvo que ustedes quieran, y entonces retrasa en lugar de acelerar el desarrollo, hace que sea más largo y no más corto el ciclo, que es lo que pasa cuando las temperaturas pasan un umbral determinado. Y eso con las máximas muy altas puede pasar. Así que el efecto es totalmente distinto. Para mostrar una idea, este es un experimento que hicimos el año pasado, todavía no lo tenemos publicado, pero teníamos un tratamiento donde teníamos un control, donde la temperatura era constante, de 15 grados durante el día, que eran 18 horas de día, y 15 grados durante la noche, que eran 6 horas de noche. Y a eso le pusimos 2 tratamientos de alta temperatura. Uno que llamamos un estrés térmico crónico, que es que la temperatura aumenta tanto durante el día como durante la noche, pero siempre al mismo nivel, y da un aumento de la temperatura media que la lleva a 23,75 grados en este experimento. Y otra que es un heat wave, que la temperatura aumenta muchas menos horas, pero mucho más intensamente. El aumento de temperatura promedio de cada día de tratamiento es el mismo. El promedio de este era 23,75 y el de este también 23,75. Pero las máximas que exploraron son muy distintas. Este exploró 25 y este exploró 38. Y el experimento tenía varias complejidades, pero tenía, empezando en el inicio de encañado por distintas duraciones, una cantidad de días, o por 3 o 6 días durante distintos momentos antes de la floración. Y lo único que les muestro es que cuando la duración era de pocos días, esto que está arriba es la cantidad de días que tenían el efecto del estrés crónico o del golpe de calor era más o menos parecido. Pero cuando empezaba a haber más días, de 9 en adelante, cada vez, por supuesto que la temperatura crónica también tiende a disminuir, pero el golpe de calor era devastador. Y cuando vemos el heat load que tenía, la carga térmica por el tratamiento, era el mismo en los dos casos, porque hacíamos la misma carga térmica con relación al control, lo que veíamos era que en uno había una pérdida importante, porque esto es una pérdida de como el 40%, que no es nada despreciable, pero en otro caso llegaba a colapsar el rendimiento. Las plantas quedaban estériles directamente. Lo que hacemos nosotros es hacer esto, tratar de hacer algo de esto, golpes de calor en el campo, porque nos interesan los experimentos, los cultivos de verdad, no las cámaras de crecimiento. Y para eso lo que hacemos es instalar en parcelas del campo, en algún momento, que queremos en ese momento ver el golpe de calor, una especie de microinvernaderos. Construimos, como se ve acá a la derecha, estructuras de madera por arriba del cultivo y en el momento que queremos le ponemos un polietileno transparente, que no es transparente al 100%, pero sí al 90%, y genera un invernáculo. La radiación entra y el calor no sale, igual que un invernadero. Y entonces aumentamos la temperatura máxima, pero no la mínima. Y tenemos una colección de sensores, como ven ahí adentro de la carpa, acá afuera. Tenemos sensores por todos lados para ver qué temperatura diferencial hay en los controles sin el calentamiento y en los
que tiene el calentamiento, porque no controlamos la temperatura, no tenemos calefactores en el medio del campo, no tenemos electricidad. Así que lo que tenemos es que medirla y aumenta lo que, según cuál sea la radiación de ese día. Son experimentos que están fertilizados y regados. Regado fundamental, porque si hay un estrés hídrico, entonces esto cambia mucho, porque esta estructura aumenta, aumenta la humedad, reduce el déficit de presión de vapor, por lo cual, si el experimento es en secano o con estrés hídrico, este tiene más estrés hídrico que este. Y al final podemos tener un efecto beneficioso del golpe de calor, no por el golpe de calor, sino porque reducimos el estrés hídrico. Así que este acercamiento solamente es válido con riego, que es un detalle como se ve desde adentro y donde están los sensores y el control. Y hicimos todo un estudio antes de meternos con esto, hace unos años, donde comparábamos todas las formas que se puede hacer esto en el campo. En cámara de crecimiento es muy fácil, pero muy poco útil, para mí, en mi opinión por lo menos. Entonces comparamos todos los tratamientos posibles y en cada uno destacábamos qué ventajas y qué desventajas tienen. Todos tienen ventajas y todos tienen desventajas. No hay ninguna forma de modificar la temperatura del cultivo en el campo sin tener efectos confundidos. Así que mejor es saber y tratar de lidiar o de limpiar en los datos esos efectos confundidos. Y este es el que usamos nosotros. Estos son datos de un experimento que hicimos un par de años de experimentos con 2 cultivares distintos de trigo, y en los 2 experimentos está la marcha de la temperatura de cada día, esto es un día, pero esto es el promedio de los días que duró el tratamiento, que creo que en este caso fueron unos 10 días. Y lo que pasa normalmente, nos pasa, es que cuando hacemos tratamientos en preantesis y en postantesis, la magnitud del efecto en postantesis tiende a ser mayor. Ven que la carga térmica en preantesis es menor que en posantesis. Porque claro, a medida que va avanzando el cultivo, la radiación se va haciendo cada día más intensa, y eso es la fuerza motriz del calentamiento, así que calienta más. Por lo cual, comparaciones entre pre y posantesis hay que hacerlas con mucho cuidado, porque la magnitud del tratamiento es distinta. Y lo que veíamos es que el rendimiento se afecta siempre. Cuando el tratamiento se imponía en preantesis, era porque afectaba el número de granos, y cuando era en posantesis afectaba el peso de los granos. Y mucho tenía que ver con cuánto tiempo estaban por encima de 32 grados. Y eso, de vuelta, no tengo tiempo para meterme ahora, pero hay muchos estudios que muestran que ese es un límite, aunque no es preciso, puede ser 30, puede ser 33 o lo mejor, pero es un límite donde cambia el efecto de la temperatura sobre la síntesis de algunas enzimas. Y eso genera unas proteínas de golpe de calor o algo así, que cambia el metabolismo de los granos, y con eso cambia radicalmente la respuesta. Entonces, cuanto mayor era la cantidad de tiempo que han estado por encima de 32 grados, mayor era el daño que producía. Y los efectos de preantesis pasaban normalmente siempre por el número de granos, y cuando pasaba el número de granos era porque pasaba con el número de flores fértiles. Sin embargo, a pesar de que está esta relación, también había un gap entre el granos y flores fértiles, que es el aborto de los granos. Flores fértiles que se fertilizan, que se polinizan, que cuajan un grano, pero el grano no crece. Y en ese experimento, cuando miramos estas de acá son el control y este es el tratamiento en preantesis, las 2 curvas, una son el número de flores fértiles que había en cada espiguilla, y la que está en negro es el número de granos. Y lo que se veía, siendo muy rápido, y les pido perdón por esto, es que el tratamiento en preantesis afectaba la cantidad de flores fértiles, que es las curvas celestes de arriba contra las curvas rojas de abajo, pero afectaba mucho más el número de granos. Como ven, el gap, el agujero que hay entre flores fértiles y granos, es mucho más grande en estos 4 paneles que en estos de acá. Por lo cual, el golpe de calor en preantesis, cuando todavía no hay granos, afectaba la fertilidad de las flores, pero afectaba mucho más la supervivencia de los granos que se producían por la polinización de esas flores. Producía aborto de los granos. Esta es una curva de generación y mortandad de flores de uno de estos experimentos,
donde se ve lo que ocurre con el control, que casi todas las flores fértiles dan granos. Esta caída es el aborto de los granos, hay muy poco aborto en condiciones del control, pero cuando había un estrés térmico de tipo de golpe de calor en preantesis, lo que pasaba era que mucha pérdida de flores fértiles, pero el aborto aumentaba muchísimo. Con relación al peso de los granos con el tratamiento es en post-antesis, lo que veíamos es que el peso promedio caía, que les mostré al principio el valor de peso promedio. Lo que hay en este gráfico no es el peso promedio. El peso promedio es el valor del pico en la curva de distribución normal de pesos. Lo que tenemos acá es el peso de cada uno de los granos de ese tratamiento. Por ejemplo, en este caso teníamos para este tratamiento 19.000 granos individualmente. Y con eso podemos ver de dónde viene el peso promedio de los granos y cuál es el efecto del estrés. Entonces, cuando vemos que tenemos un estrés en posantesis, vemos que el peso medio de los granos cayó. Pero cuando vemos toda la distribución, no solamente el peso medio, cuando veamos qué pasó con los granos más chicos de la población de granos o con los granos más grandes de la población de granos, estos asteriscos de acá y estos de acá muestran cuál fue la significancia de diferencias en el primer y último decil de tamaño de grano. Y vemos que cayeron exactamente igual. Cayeron los granos más pequeños en peso, tanto como cayeron los más grandes. Y eso es una forma indirecta de sugerir que la razón por la cual el estrés térmico genera una pérdida del peso promedio de los granos no es porque el estrés térmico genera más en esencia, que es cierto que la genera, y al haber más en esencia y menos asimilados, y al haber menos asimilados los granos compiten más. Porque cuando se establece una relación de competencia, la competencia es jerárquica. Y los más grandes sufren menos la competencia que los más chicos. Eso pasa con cualquier relación de competencia, más allá de los granos, en lo que ustedes quieran. Con las malezas pasa eso. Si la penalidad es parecida para los granos más grandes que para los granos más pequeños, entonces la relación no es de competencia. El daño no es por competencia. Hay un daño directo que afecta la capacidad de crecimiento de los granos. Y cuando hicimos manipulaciones, esto lo que tenemos acá es graficado. El peso del grano, cuando hay manipulaciones, las manipulaciones son o que desgranamos, y entonces los que quedan tienen mucha más fuente para cada grano, o defoliamos, los granos tienen menos fuente que en el control. Y en ambos, en Belioc, en otra localidad, no hubo ningún efecto, y en el otro la diferencia fue marginal y mucho menos que el daño que hubo en el rendimiento. Por lo cual es otra forma indirecta de probar que el daño por el golpe de calor, afectando el peso del mil, que sí lo afecta, no es porque afecta la fotosíntesis por acelerar la senescencia, sino que afecta la capacidad de crecimiento de los granos. Entonces, para resumir todo esto, y ya voy terminando, lo que quería decirles nada más que para romper el hielo, es que si tenemos aquí un esquema donde vemos en el caso del trigo que el rendimiento se forma con el número de granos que surgen espigas y el número de granos por espiga y el peso de esos granos, el número de espigas y el número de granos que tiene el cultivo al final surge de la generación y degeneración, tanto de macollos, que terminan dando un número de espigas al final determinado del cultivo, como dentro de la espiga se generan muchas flores, la mayoría muere y unas pocas determinan cuánto es una proporción pequeña en unas pocas, determina eso. Y lo que sí tenemos muy visto en muchos casos de los que mencioné muy por encima aquí, es que hay una fuerte limitación por los destinos. No hay limitación de fuente durante el crecimiento efectivo de los granos, desde aquí en adelante. Y por lo tanto, el rendimiento está dado por la fuerza de los destinos, no por la fuente, durante postantesis. En realidad, durante el llenado activo, porque hay un periodo muy breve inmediatamente por antesis donde sí pero hay aborto generado por falta de fuente. Y eso es tan fuerte
que el tamaño, la fuerza de los destinos durante el periodo efectivo de crecimiento de los granos afecta la capacidad de producir fuente, porque remueve el retrocontrol que limita la fotosíntesis. Pero ese tamaño del destino se define justo antes y a través de la fuerza de la fuente. La fuerza de la fuente en el periodo crítico de determinación de número de granos determina cuántos granos va a haber y esa es la fuerza de la fuente del destino que determina el rendimiento después. Por lo cual, la fuerza de la fuente sí determina el rendimiento. Lo único que es la fuente antes de que haya nada parecido al rendimiento, cuando no hay granos todavía en el cultivo. Y todo lo que pasa antes puede ser crítico o irrelevante, dependiendo en qué medida afecta a la capacidad de capturar recursos durante el crítico. Si lo que pasa aquí no es muy importante, da igual. Si lo que pasa aquí es crítico, entonces no da igual. Y lo que pasa aquí también es importante. Y un ejemplo de eso, una prueba práctica de eso, es cuando comparamos, por ejemplo, trigos invernales en el Reino Unido, que crecen durante 11 meses y producen un montón de biomasa, o trigos primaverales en el sur de Chile, en la zona de Valdivia, del mismo lado, muy cerca de donde está Bariloche seguramente, o por ahí. Lo único que en nuestra Patagonia es un desierto y del otro lado de los Andes llueven 2.000 milímetros por año, por lo cual tienen un montón de agua. Y estos cultivos rinden tanto como los cultivos en Inglaterra. Los trigos del sur de Chile son de altísimo rendimiento, pero que hace muy poquito tiempo. Lo único importante es que exploran el periodo crítico en la mejor ventana posible y en los dos casos es una ventana muy favorable porque combinan alta radiación con bajas temperaturas. Cosa que no nos pasa en nuestras regiones trigueras. Nuestras me refiero tanto a las argentinas como a las de la región del Mediterráneo, donde estoy ahora, donde las temperaturas aumentan rápidamente en primavera y los cultivos no están expuestos a temperaturas frescas durante las partes más críticas. Y eso explica también la reducción de rendimiento cuando vamos de sur a norte en Argentina, porque pasa esto, las temperaturas durante la etapa crítica tienden a ser más altas. Por eso los rendimientos en el sur de Buenos Aires tienden a ser mucho más altos que en el norte de Buenos Aires y a su vez estos más altos que en Entre Ríos, porque las temperaturas cambian la capacidad de utilizar la fuente de los cultivos. Y cuando miramos el efecto de la temperatura, se afecta la fuente porque afecta el crecimiento en la etapa crítica y al afectar el crecimiento de la etapa crítica, entonces afecta el destino. Esto es fundamentalmente los efectos de las temperaturas crónicas y también afectan la eficiencia con la que se usan los recursos, afectan directamente a la reproducción. Más allá de afectar el crecimiento del cultivo y de las espigas, afectan con qué eficiencia se produce la reproducción y afectan la reproducción directamente, aun si no afectaran el crecimiento. Y también durante el verano afectan el peso de mil porque afectan la capacidad de los granos de crecer. También afectan la senescencia, pero eso no es la razón por la cual, pues está interrumpida esta flecha, no es la razón por la cual los granos quedan más pequeños. Y si les interesa algo de lo que les dije, pues primero háganse ver y segundo, pueden consultar un par de artículos más o menos largos que escribimos hace poco, donde se presenta una especie de diagrama de cables, que sería la traducción, que integran las ideas de biomasa y componentes de rendimiento en un esquema más complejo. En este paper está la presentación de la idea y después tenemos un paper, dos papers independientes en el Journal Experimental Botany, uno que desarrolla, que aquí en este slide no está desarrollado, toda la parte que tiene que ver con la fuente, porque es muy importante la fuente en el periodo crítico, y toda la parte de determinación del tamaño de destino que es crítico para aumentar el rendimiento. Y nada, los dejo acá porque ya los entretuve más de la cuenta, les pido perdón por la longitud y quedo abierto a que discutamos cualquier cosa que quieran o que discutan entre ustedes cualquier cosa que haya disparado esto que les dije. Bueno, Gustavo, muchas gracias por la presentación, el disparador, que resulta clave en la base para el seminario y para pensar
con la idea de cómo viene el escenario en los próximos años. Particularmente, antes de que vayamos cargando algunas preguntas y vayamos conversando, a los asistentes les recordamos que en el chat van a recibir una encuesta. Esa encuesta no es una encuesta de satisfacción, sino una encuesta para tratar de seguir recabando datos y poder seguir construyendo en conjunto. Algunas de las preguntas que tenemos aquí en el chat, mientras se van sumando otras, les pediría que cuando vayan haciendo preguntas, si quieren poner de qué provincia o de qué zona están haciendo la pregunta, porque bueno, tenemos el gusto de contar con Gustavo, que conoce muy bien nuestro país, es argentino, pero además de eso ha mantenido sus vínculos permanentemente y probablemente pueda enriquecer más la respuesta con eso. La primera pregunta, bueno, de Pablo Iskovich, de la zona de Bahía Blanca. Pareciera que la restricción de los recursos ambientales promueve la traslocación a grano. ¿Se conoce cuáles son los mecanismos fisiológicos del cultivo que disparan esto? ¿Es el número de granos el determinante? Son dos cosas distintas. Una es que si hay más granos se genera más translocación, y otra es si hay una restricción ambiental se dispara o se acelera la translocación. En principio, el cultivo, cuando genera los granos, al mismo tiempo genera reservas, lo cual es una contradicción en principio, porque esos recursos que usa para generar reservas no los usa para generar granos. Pero es algo parecido, si me permiten la analogía, es como cuando pagamos el seguro del auto. Claro que si no tenemos ningún accidente, tiramos la plata. No hubiéramos pagado el seguro, teníamos más dinero y no tenemos ninguna desventaja. Pero si chocas, ni hablar si lastimas a alguien, te puedes arrepentir mucho de no tener seguro. Por las cuestiones evolutivas, que no voy a traer, salvo que ustedes quieran que las traiga, que les decía antes, las plantas anuales de un solo ciclo que se reproducen y se mueren no pueden jugar con el tamaño de sus descendientes. Por lo cual el peso de los granos es muy conservado porque hay una base evolutiva para eso. Y la forma de garantizar, cuando el cultivo genera los granos, todavía no hay ninguna percepción de cuál va a ser la disponibilidad de recursos para que los granos se llenen. Por lo cual, las formas que evolutivamente la selección natural ha ido favoreciendo es las que soportan el año muy malo. Y para soportar el año muy malo, tienen reservas. Por lo cual yo diría que es al revés. No es que cuando hay restricción de recursos se promueve la translocación, sino que cuando no hay restricción de recursos no hace falta la translocación, porque la fotosíntesis es más que suficiente para llenar los granos y no se transloca. Y cuando falta fotosíntesis durante el llenado de grano, se usa la prima del seguro que pagó. Gracias, Gustavo. Damos la palabra a Jorge, que ha levantado la mano. Te quiere abrir el micrófono. Gracias. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Gustavo, bueno, gracias por el seminario. Te mencionaste lo de la heredabilidad, y me parece interesante de discutir para los programas de mejoramiento, y es, entiendo lo de la heredabilidad del peso, me parece bárbaro, pero te quería preguntar por la heredabilidad. Vos dijiste la del número es bajo, ok, pero he leído algunas cosas últimamente sobre tal vez pensar en la heredabilidad de la plasticidad y la forma que tiene esa plasticidad. Por ejemplo, si uno quiere buscar, digamos, rendimientos destacados en ambientes de peor rendimiento, o al contrario, mayor techo o algo por el estilo, o todo junto, que es lo más normal. Pero justamente esa cuestión, si te parece que es una estrategia razonable de mejoramiento, pensar en el carácter plasticidad
de la fijación del número de granos, estoy hablando, ¿no? Y si esa plasticidad, si esa heredabilidad la ves muy comprometida por el efecto de las muy altas temperaturas. ¿La plasticidad o la heredabilidad? La, la heredabilidad de la plasticidad. Perdón, la de la muy alta temperatura me refería a la heredabilidad de la plasticidad. Primero, hola Jorge, me encanta verte, así que gracias por estar. Sé Igual. que eh, hay bastante complejidad en lo que plantea Jorge, porque la plasticidad parece, no está documentado de manera inequívoca, pero todo parece dar a entender que cuanto más plástico es un atributo, menos heredable es. Que en el caso de lo que estamos discutiendo ahora, se da. El número de granos es muy plástico y es muy poco heredable. El rendimiento es muy plástico y muy poco heredable. Y el peso de 1000 es muy poco plástico y muy heredable. Y eso genera la contracara a futuro de lo que les decía antes del pasado, de la paradoja que había en el pasado, que el mejoramiento había conseguido avances importantísimos en el rendimiento por mejorar lo no heredable. Y con lo heredable no hicimos nada, o fuimos para atrás. Y Ya, el, justamente mi entonces, punto iba ahí, Gustavo, nada más que es, ¿qué pasa si uno focaliza en trabajar ese carácter, heredabilidad? Que es el que indirectamente hemos trabajado, digamos, no nada más eso. sí, no, pero no hemos mejorado la heredabilidad. De hecho, creo yo No, que la hemos perdido. Cada vez tenemos menos heredabilidad porque hemos mejorado la plasticidad. Y mejorar la plasticidad es fundamental. La plasticidad es un término que está más o menos de moda, que es la versión amigable de la contracara de esa que es la estabilidad. ok. Tener mucha plasticidad implica ser muy poco estable. Entonces, siempre genera un conflicto. Plasticidad es la palabra buena y todos queremos plasticidad. Pero la estabilidad, la inestabilidad es la palabra mala. Entonces, no queremos inestabilidad. Pero parece que es un dilema difícil de salir, porque para que haya altos rendimientos potenciales, que es con lo que se aumenta normalmente el rendimiento, porque los programas de mejoramiento trabajan en condiciones mucho mejores que las del campo que está del otro lado del alambrado del programa de mejoramiento, necesitas tener plasticidad, porque si no respondés a lo mejor en el ambiente, no tenés altos rendimientos potenciales. Eh, por lo cual yo veo complejo lo de poder mejorar la heredabilidad de la plasticidad, cuando la plasticidad en sí misma lleva a pérdidas de heredabilidad. Lo que yo creo que pasa es que empíricamente es que tratemos de buscar aumentar el componente no heredable porque es el único que está limitando realmente la productividad. Se puede intentar aumentar también el peso de los granos, que sería el componente heredable en un cultivo de granos, pero empíricamente, más veces que no, cuando se hace la mejora orientada a aumentar el peso de los granos, se consigue, claro, es heredable, si presionar lo vas a conseguir, pero tienen pérdida de rendimiento, no ganancia de rendimiento. Porque Gracias. Gustavo, estás Gustavo, muteado. Te muteaste. en la última frase. o sea, hablé hasta ahora todo el tiempo No, sin que solo me la última escuchen. frase. Hasta Bueno, pérdida de rendimiento te escuchamos. bueno, no sé lo que dije, pero no se habrán perdido nada importante seguro. Gustavo, Gracias. bueno, mientras van levantando la mano o directamente en el chat alguien quiere intervenir. eh, una pregunta en particular, si desde en el modelo de fuente y destino y las limitantes que has mostrado a lo largo del ciclo del cultivo, eh, dejaste algo entrever respecto a la evolución. ¿Cómo podríamos ver el efecto del mejoramiento a lo largo de todo el tiempo, del mejoramiento de los cultivos y el impacto en estas relaciones de fuente y destino de las cuales detallabas, más allá de lo que estuvimos discutiendo recién? A ver, intento hacerlo muy breve, hay mucha literatura de esto, pero en principio los organismos, no las plantas, los organismos vivos
aún no vegetales, que tienen dos condiciones. Primero, que, por ejemplo, digo una sola para que sea lo más sencillo, que tienen la condición de que los padres no cuidan a la descendencia, no como pasa con los mamíferos, que cuidamos a nuestros descendientes. Las plantas liberan los granos y los padres no cuidan a los descendientes. Pero también los peces van nadando, oviponen, dejan los huevos y siguen nadando, los huevos tienen que arreglarse. O las tortugas, que ponen los huevos y la tortuga se va, no cuida los huevos. Y después tendrán que sobrevivir los que sobrevivan de la manera que sea. En esas especies, que va mucho más allá de las plantas, pero que incluye a todas las plantas anuales que producen granos, la estrategia evolutiva más exitosa es que no pueden jugar con el tamaño de los descendientes, en este caso el tamaño del grano. Porque el tamaño del grano es el tamaño del embrión, pero sobre todo las reservas que permiten que ese individuo tenga alguna chance de sobrevivir a una generación siguiente y dejar descendientes a su vez. Cuando no hacen eso, son las especies que no conocemos. Y parece que hay un límite muy estrecho en el tamaño que los individuos, que los descendientes tienen que tener para que, si estás por debajo de ese umbral, la probabilidad de supervivencia es mínima, y si estás por encima de ese umbral, no mejora la probabilidad de supervivencia. Porque en el caso de las plantas, el endosperma o las reservas que tiene la semilla se usan para establecer la plántula. Una vez que se establece la plántula, ya tiene fotosíntesis, ya no necesita reservas. Por lo cual, producir muchas más reservas no mejora la supervivencia. Y en ese caso, evolutivamente, producir muchos descendientes por debajo del tamaño crítico para que sobrevivan son las especies que no conocemos, porque no sobreviven los descendientes, por lo que sean muchos. O producir menos descendientes más grandes cada uno, cuando eso no da una ventaja evolutiva, tampoco es bueno. Por eso está muy ajustado. Y todo el ajuste materno, todo el fitness maternal, pasa por el número de descendientes que deja, no por el tamaño de los descendientes. Y por eso la evolución llevó a esto. Pasa lo mismo con los peces. Si vos fertilizás un cultivo desde el manejo y aumenta el rendimiento, es porque aumenta el número de granos. Si no, no aumenta el rendimiento. Y por eso decidís cuándo fertilizar para que pueda afectar el número de granos. Si no, no cambias el rendimiento. Cambiarás otras cosas, pero no el rendimiento. Si vos alimentás a un pez en acuicultura, lo que hace ese pez, bueno, si te interesa la reproducción, es aumentar el número de huevos que pone. No pone huevos más grandes. Es exactamente siempre. El fin de materno pasa por ahí. Y en ese contexto, creo que me perdí a dónde iba. Marcos, ¿cómo era la pregunta? No, preguntaba acerca del mejoramiento, cómo ha... El mejoramiento, gracias. El mejoramiento ha ido en contra de lo que hizo la selección natural, porque a diferencia del ambiente natural, que vos tenés que garantizar que los granos puedan crecer, no sabiendo cómo va a ser la condición de crecimiento de los granos cuando fijás los granos, en el ambiente agronómico, no, nosotros controlamos bastantes cosas. Podemos aplicar fungicidas, podemos fertilizar, podemos tener estrategias o regar, tener estrategias de conservación de agua para que no haya estrés hídrico muy grave durante el llenado de granos. Por lo cual, tendemos a ir en contra. Por eso tendemos a aumentar mucho el número de granos, lo cual limitaría, en términos de un ambiente completamente natural, la probabilidad de supervivencia de cada uno. Porque vamos aumentando el número de granos y va cayendo un poco el peso medio de los granos. No por competencia, pero sí porque cada uno nuevo que agregás tiene potencialmente un tamaño más pequeño. Gracias, Gustavo. Jorge, tenía la mano levantada. Ahí, Sí. adelante. Sí. Perdón que haga las preguntas directas, pero escribirlas me es más confuso todavía. Pero ya soy bastante confuso per se. ¿Sabes, Gustavo? Iba a ir a tu punto más provocativo, que es toda la cuestión del llenado, digamos, y que obviamente lo decís con mucho énfasis. Yo puedo imaginar, digamos, muchos mecanismos directos, y de hecho los hay, de la regulación térmica más directa sobre el grano que sobre la fuente, digamos, sobre el destino que sobre la fuente, tanto en la media como en la muy alta temperatura. Ok, hasta ahí vamos bien. Pero en un gradiente de complejidad me imagino
El agua podría tener un efecto a través de la turgencia o algo por el estilo, digamos, un estrés hídrico, tal vez. Pero, ¿qué te imaginas para radiación? ¿Y por qué te llevo a radiación? Porque, y vos lo sabés bien y lo has trabajado, que es que hay ambientes donde la radiación empeora muy fuerte durante el llenado de los granos, y para ir al caso de Argentina, con el manejo de maíz temprano y tardío, ese contraste es enorme. Y ahí parece el efecto, parece totalmente directo de la fuente y reduce el peso de los granos. No sé, Ibai. Sí, esos son los cultivos con los que yo tengo menos familiaridad, porque yo tengo más familiaridad con los cultivos de invierno que tienen durante el lleno de grano cada vez más y más radiación. En el maíz y sobre todo en la soja pasa al revés. Durante el lleno de grano cada vez tienen menos radiación. El día se va haciendo cada vez más corto. Bueno, más o menos radiación depende de la nubosidad, pero por lo menos por la duración del día se va haciendo cada vez más corto. Es muy complicado saber cuál es, si eso es por la fuente o si es un efecto directo. En muchos experimentos donde, por ejemplo, se hacen sombreos muy intensos, el peso del grano cae, y muchas veces casi colapsa. Pero no está muy claro que sea porque al control le falta fuente, porque claro, en los experimentos manipulamos las cosas, pero no nos importa lo que le pasa al manipulado. Cuando yo sombreo un 90% de cultivo, no es que quiero saber qué le pasa a ese cultivo, porque nadie sombrea su cultivo. Lo que yo quiero saber es interpretar qué le pasa al control, que es el que quiero mejorar. Y en esas condiciones no es tan fácil, aún en los cultivos estivales que tienen un llenado de grano con radiación cayendo, no está muy claro que los experimentos muestren que el control tiene una falta de fuente y que cuando hay menos radiación el peso de mil tiende a ser más bajo, es más complicado porque también va cayendo la temperatura y en las plantas tropicales las temperaturas empiezan a ser, no es como en el trigo que cuanto más baja la temperatura mejor, si no es una helada. En maíz o en soja la cosa puede ser un poco más limitante por la temperatura misma, pero ahora por temperaturas bajas. Sí. Pero no tengo una explicación para poder ofrecer seria. Ok, gracias. Bueno, antes de continuar y aprovechando también que Gustavo, como en su rol de investigador y como parte del sistema científico, la última pregunta que está vinculada justamente a este aspecto. En los ámbitos en que te desempeñás, Gustavo, ¿cómo se dirigen y cómo se priorizan las líneas de estudio con las demandas del sector? ¿Podés contar acerca de esto? Sí, hacer ciencia es caro, no es barato y hay que conseguir recursos para eso. Y en todas partes del mundo las instituciones nos contratan, pero no nos dan las herramientas. A mí me contratan acá y la universidad no me dice, acá tenés el dinero que cuesta hacer investigación. Me dice, te contrato, en tu sueldo va conseguir el dinero. Por lo cual cambia mucho según cuál sea la fuente de financiación. Normalmente, no estoy seguro de cómo está la situación exactamente en Argentina ahora, pero en muchos lugares del mundo donde tengo más familiaridad en este sentido, porque aplico a proyectos, hay dos fuentes de financiación. Hay más de dos, pero hay dos tipos de fuentes de financiación. Una que es donde el investigador genera la demanda. Es investigación un poco más básica, donde vos proponés hacer algo que no se sabe. Todavía no tenés muy claro para qué va a servir saberlo, pero todo el mundo acepta el supuesto de que si sabemos más, para algo va a servir. Y después está la otra fuente que es mucho más vinculada al sector para el que se hace investigación. Puede ser la minería, puede ser la telefonía, puede ser también la agronomía. Y ahí es mucho más importante tener una percepción de lo que el sector demanda. Las dos son complementarias y muy importantes, porque una cosa es saber lo que el sector demanda y hacer investigación de lo que el sector demanda, pero eso tiene el vicio de que el sector puede estar equivocado.
puede demandar algo que no sea muy útil de acá a 5 años. Y así investigación puede ser muy lento, puede tardar muchos años en dar un resultado que tenga aplicabilidad. La otra investigación, un poco más básica, genera lo contrario. Genera la necesidad de que el sector demande algo, que no lo puede mandar hasta que no lo conoce. Entonces, yo personalmente, y mi laboratorio en particular, intentamos hacer cosas que tengan alguna aplicación. Intentamos tener aproximaciones experimentales que nos permitan, sin tener mucha vergüenza, decir que la conclusión tiene alguna chance de ser válida en el campo de verdad. Pero nuestras fuentes de financiación son más de las básicas, por lo cual, en mi caso particular, no hago lo que los agricultores de esta región creen que necesitan. Hago lo que nos genere más conocimiento y eventualmente, a veces será una pérdida de tiempo, a veces generará esa demanda después, que no puede existir hasta que no la conoce. Entonces se dan las dos cosas. Depende de la fuente de financiación. Y dependemos mucho de la fuente de financiación porque aquí no podemos hacer nada gratis. Cuando yo vivía en Argentina, bueno, con un poquito de esfuerzo íbamos, sembrábamos, íbamos algo si no tenía que pagar por hacer un experimento. Acá no puedo poner ni una planta sin pagar lo que cuesta eso. Así que claro, necesito convencer a alguien de que nos financie. Y las dos formas son esas. O convenzo al que tiene la pregunta de que yo le puedo dar la respuesta y me da el dinero para que trate de dar la respuesta, o convenzo a quien no le importa ninguna pregunta, sino que le importa que se avance lo que entendemos, y eso ya generará preguntas y avances. Y las dos son válidas. Gracias, Gustavo. Jorge. Sí, Gustavo, entre esas dos cosas que dijiste hay un híbrido y te quería preguntar, por lo menos en el tema mejoramiento, ¿cuánto te has metido en vez de preguntar, digamos, esperar que te digan qué es lo que necesitas investigar, es cómo te ha ido en conseguir fondos en el grupo de los programas de mejoramiento, tratando de convencerlos de que vale la pena, de dialogar con ellos para llegar a cuáles son las preguntas que vale la pena responder. Conseguir fondos de esa manera, o sea, generar la necesidad más que ver la demanda. Muy mal. Okay. Pero yo tampoco tengo tenemos relación con grupos, con empresas de mejoramiento. Son empresas de mejoramiento más pequeñas, porque a diferencia de lo que pasa en Argentina, que es totalmente distinto, entonces las grandes multinacionales tienen algo de investigación también ahí. En España no. Las multinacionales están en Alemania, en Inglaterra, en Francia, y aquí venden y no van a poner una estación experimental aquí. Por lo cual, mi diálogo con gente que hace algo de desarrollo son solamente empresas familiares que hacen mejoramiento, que son grandes para ser familiares, pero no son ni KWS, ni Limagren, ni ninguna de esas cosas. No, están muy lejos de eso. Y la inversión que hacen en desarrollo es muy, muy baja. Por lo cual, más que financiar nuestra investigación, lo más frecuente es que yo consiga plata para ellos, que los pueda meter en un proyecto de la Unión Europea y que la Unión Europea les dé plata a ellos para que hagan investigación. No podrían financiarlo lo que hacemos nosotros ni aún si estuvieran convencidos. Parece que les interesa porque hacemos los experimentos en los campos de ellos a veces, no siempre, pero a veces sí. Cuando Martín, que lo veo ahí, hola Martín, que lo veo ahí, cuando Martín estuvo aquí, que Martín tuvo la mala idea de venir a hacer el doctorado aquí, hace muchos años. Cuando Martín estuvo, teníamos un campo experimental de un programa de mejoramiento público, pero ahora tenemos muchas cosas en los campos experimentales de un programa de mejoramiento privado. Pero ni el público ni el privado nunca nos financió, al revés, siempre nos pidió que los ayudemos. Okay. Gracias. Bueno, Lalo. Veamos la palabra. Bueno, nada, Gustavo, primero agradecerte tu tiempo y el espacio. Saco la consulta un poco de la cancha de la fisiología de cultivos y te consulto si tienen
alguna iniciativa de inteligencia artificial como catalizador de alguno de estos procesos cognitivos ahí en el grupo de trabajo? Y si sí o si no, si vos nos podés contar qué percepción ves vos en el medio en cuanto a la confianza que puede existir sobre estos modelos de inteligencia artificial. Para lo que hacemos nosotros, por ahora, a mí no me convence, porque para mí es muy útil, lo poco que conozco de inteligencia artificial, es muy útil para acelerar procesos, pero no para generar hipótesis. No para generar hipótesis válidas, porque la inteligencia artificial lo que hace es leer Internet en un minuto, lo que a mí me llevaría 20 vidas. Y claro, fantástico, pero leer Internet que puede leer y no discrimina demasiado. Bueno, depende, hay muchas inteligencias artificiales, pero hasta donde yo conozco discriminan bastante poco. Y con la ciencia en particular es problemático porque acceden a lo que acceden. Y muchas revistas se accede por suscripción, no son open access. Y las open access hay de todo. Hay algunas que son buenas y algunas que son pasquines insufribles. Pero la inteligencia artificial escrutina eso y te saca una respuesta muy convincente que surge medio democráticamente de lo que encuentra. Aún la que busca nada más que en revistas científicas acceder a lo que sea, porque no pagan suscripción para poder acceder al resto. Entonces es muy peligroso. Yo alguna vez, no lo hice últimamente, pero alguna vez hice la prueba para lo que hacemos nosotros, que es tratar de generar hipótesis, después para usarla para cosas más rutinarias me parece perfecto, pero para desarrollar ideas, para mí es extremadamente peligroso. Yo alguna vez hice eso, le pregunté, digo, decime una hipótesis de algo y decime qué experimento debería hacer para poner a prueba la hipótesis. Y me dice algo muy, muy razonable si no entendés del tema. Si entendés del tema, lo empezás a decir, pero no tuviste en cuenta tal cosa. Entonces, y además, como está hecha para que los usuarios estemos contentos, que la querramos usar, es un poquito chupamedias. Entonces, si vos le influyes un poquito, te va a ir siempre dando la razón. Y al final, mejor pensar con lo poquito limitado que te podés leer, mejor elegir bien que leer y pensar de eso. Porque de lo otro, de lo que vos ya podés desarrollar la hipótesis, no te sirve mucho. Y del resto te puede confundir muchísimo. Y lo que hacemos nosotros son 2, 3, 4 años de experimentos para publicar un paper. Si cuando llegamos a ese momento nos dicen, no, esto es una tontería, no miraste tal cosa, hemos tirado un montón de tiempo y un montón de recursos que es inaceptable. Así que en lo que yo hago, no. Pero gente que conozco que hace investigación en química o en física, sí les permite ver cosas que no podrían ver de otra manera. Pero ya no es revisar la literatura ni tener ideas, es formular algunas cosas. Por ejemplo, gente que usa sistemas de análisis que requieren programación, claro, le decís que te haga el script de la programación y te lo hace. Claro. Antes se volvían locos y ahora te lo hace la inteligencia artificial, porque en eso no se va a equivocar. Pero en desarrollar ideas, para mí es peligroso como mínimo. Bien, gracias. Bueno, ya finalizando, muchas gracias a todos por la participación. Recuerden la encuesta y nuevamente, Gustavo, muchas gracias por esta disponibilidad, por estar tan abiertos a brindar toda tu opinión, todo lo que conocés, todo lo que has recorrido y por contarnos qué se ve desde ahí arriba, desde los hombros del gigante. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes. A todos los demás les aviso que me pidieron que no hable mucho más de media hora, así que es culpa mía todo lo que me excedí. Los organizadores tuvieron buen criterio, pero se equivocaron con el invitado. Nada, de ninguna manera. Gracias, Gustavo. Bueno, Gracias, Gracias, Gustavo. Gustavo. un abrazo a todos Muchísimas y a gracias. los que conozco me encantó verlos. Y Igual. un abrazo a todos los demás. Gracias. Hasta luego. Muy linda charla.